La palabra tiene 2 letras. La explicación, 500. Algo no encaja. Si has sentido ese nudo en la garganta, esa urgencia de construir un argumento completo antes de pronunciar un simple «no», no estás solo. Si te reconoces en esa carrera frenética, por llenar el silencio que sigue a un límite, por suavizar el golpe con un monólogo que busca la absolución, respira. No es un defecto de tu carácter, es el eco de una vieja estrategia de supervivencia, una que un día te mantuvo a salvo, pero que hoy te mantiene prisionero. Has entregado la llave de tu paz interior, y ahora tienes que pedir permiso para entrar en tu propia casa. ¿Pero a quién se la has dado realmente? ¿Y por qué sientes que debes pagar un peaje tan alto por proteger tu propio espacio? Imagina por un momento un olivo centenario en mitad de un campo, fuerte, enraizado. Presente. El olivo no pide disculpas por la sombra que proyecta, no se justifica ante el viento por su firmeza ni le explica a la sequía por qué guarda su agua. Simplemente, es. Ocupa su espacio con una dignidad silenciosa. Ahora, vuelve a ti. A esa conversación inminente, a ese favor que no puedes hacer, a esa invitación que no quieres aceptar. El no se forma en tu mente claro y nítido, pero en el camino hacia tu boca se enreda en una maraña de excusas, justificaciones y disculpas. Aquí es donde empezamos a desenredar los hilos, porque detrás de cada justificación excesiva hay una identidad que teme ser vista. El primer patrón es el del pacificador. El pacificador no teme al no, teme al conflicto que cree que el no va a generar. Tu principal objetivo no es proteger tu tiempo o tu energía, sino gestionar la reacción emocional de la otra persona. La larga explicación no es para ellos, es para ti. Es un intento de controlar su decepción, su enfado o su tristeza, para que tú no tengas que sentir la incomodidad de haberla provocado. Dices, no puedo, porque tengo este compromiso familiar que surgió de la nada, y es muy importante, de verdad que me encantaría, pero es que además no me encuentro muy bien. Lo que en realidad quieres decir es, por favor, no te enfades conmigo. Por favor, sigamos en paz. Tu comodidad emocional es más importante que mi verdad. Es un soborno preventivo. Ofreces un elaborado discurso a cambio de la absolución. Pero aquí es donde la estrategia se vuelve en tu contra. Al intentar controlar la emoción ajena te vuelves esclavo de ella. Les enseñas que tus límites son negociables, que con la suficiente presión o decepción, tu no, puede convertirse en un, quizás y tú quizás en un, está bien, lo haré. Ahora, vayamos un poco más profundo. El segundo patrón es el del huérfano emocional. Este no teme el conflicto, teme el abandono. Para el huérfano, un no es un acto de separación, y la separación es sinónimo de aniquilación. La justificación aquí no es un soborno, es una súplica. Cada excusa es un intento desesperado de decir, mi negativa no es un rechazo hacia ti. Por favor, no me retires tu afecto. Por favor, no me dejes. Esta herida a menudo se forja en la infancia, donde un niño aprende que sus necesidades son una inconveniencia, y que para asegurar el amor y el cuidado de sus figuras de apego, debe ser complaciente, fácil, invisible. Su no fue castigado con distancia emocional, con un ceño fruncido, con un silencio helado, y ahora en tu mundo de adulto, ese niño interior sigue dirigiendo el espectáculo. La sabiduría ancestral de todas las culturas nos habla del centro, del hogar interior, de ese lugar inamovible dentro de nosotros. Pero cuando opera el huérfano, el hogar siempre está fuera, está en la sonrisa del otro, en su aprobación, en su permanencia. Y así, vives como un exiliado, mendigando un lugar en reinos ajenos porque no has aprendido a habitar el tuyo. Y aquí es donde esto se vuelve relevante para ti. Cada vez que justificas en exceso un no, estás reforzando la creencia de que tu valor reside en tu utilidad para los demás, no en tu existencia. Y esto nos lleva al tercer patrón, quizás el más sutil y el más elogiado por nuestra cultura, el perfeccionista competente. Esta persona no teme el conflicto ni el abandono, teme la imperfección. Su identidad está construida sobre un pilar de capacidad, fiabilidad y resolución. Ser la persona que siempre puede, que siempre está. No se siente como una grieta en esa fachada. Es una admisión de limitación, de vulnerabilidad, de humanidad. Y eso es intolerable. La justificación en este caso no es para calmar al otro, es para proteger el propio ego. Es un informe detallado que prueba que tú,
no es fruto de una debilidad o un capricho, sino de una serie de circunstancias lógicas, racionales e irrefutables. ¿No puedo ayudarte con ese proyecto?, dices, porque, como verás en mi agenda, de 9 a 11 tengo una reunión crítica, después un plazo de entrega inamovible, y mi carga de trabajo actual, si la cuantificamos, excede en un 20% la capacidad óptima. No estás diciendo, no, estás presentando un caso legal para defender tu imagen de persona competente que, por una vez, se ha visto superada por la física. El olivo centenario no se justifica en invierno por no tener fruto. Entiende los ciclos, entiende que para poder dar, primero debe conservar. El perfeccionista, en cambio, cree que debe estar en perpetua floración y agota su tierra interior intentando demostrarlo. Observa lo que ocurre cuando estos patrones se cronifican. Tu intuición, esa voz tranquila y clara que sabe lo que es bueno para ti, queda sepultada bajo el ruido de los miedos. Empiezas a dudar de tus propias decisiones. ¿Es un no real o soy egoísta? ¿Necesito descansar o estoy siendo perezoso? ¿Estoy protegiendo mi paz o estoy evitando una conexión? El discernimiento se convierte en juicio, y la frontera entre el autocuidado y el egoísmo se vuelve borrosa y confusa. Vives en un estado de alerta constante, ensayando conversaciones que nunca ocurrirán, preparando defensas para acusaciones que nadie ha hecho. Y lo más doloroso de todo es que las relaciones que construyes sobre esta base son frágiles. Están edificadas sobre una versión editada de ti, una versión que no se atreve a ser honesta por miedo a que la verdad no sea suficiente. Pero aquí está lo hermoso de todo esto, esa fatiga que sientes, ese agotamiento de tener que actuar y justificar, no es una señal de que estás roto. Es la señal de que tu verdadero yo está harto de esconderse, es tu alma golpeando la puerta desde dentro, diciendo, ya basta. La sanación no comienza por aprender a decir no de forma más contundente. Comienza por comprender por qué te sientes obligado a decir tanto después. La verdadera transformación ocurre cuando mueves el foco de la explicación hacia la intención. Un no justificado busca la validación externa. Un no discernido nace de la validación interna. No necesita testigos, no necesita ser comprendido por el otro, solo necesita ser honrado por ti. Vuelve al olivo. Durante años, quizás has sido como una pequeña planta en una maceta, intentando crecer en la dirección que le daba más sol, temiendo la sombra, pidiendo permiso para existir. Pero tu verdadera naturaleza no es esa. Es la del olivo. Estás llamado a echar raíces profundas en tu propia verdad, en tus valores innegociables. Tus no son muros que construyes para aislarte. Son la corteza que protege la savia que te da vida. Son el suelo firme sobre el que te plantas, no contra los demás, sino a favor de ti mismo. Aprender a poner un punto final después de un no es un acto de fe. Es la fe en que las relaciones correctas sobrevivirán a tu autenticidad. Y las que no, te estaban costando la vida de todos modos. Date permiso para sentir la incomodidad del silencio. Cuando digas no puedo, y la otra persona se quede callada, quédate ahí, en ese espacio vacío. Siente la urgencia de llenarlo con excusas y conscientemente no lo hagas. Respira. Es en ese silencio donde reclamas tu poder. Es ahí donde dejas de ser el abogado de tu propia causa y te conviertes en el soberano de tu propio reino. Si sientes el impulso de callar después de decir no, escucha ese impulso. Es la voz de tu soberanía recuperada. No se trata de volverte frío o distante, sino de aprender a guardar tu calor para lo que de verdad te nutre, te expande y te respeta. Porque la paz no se encuentra en la absolución que te concede el otro tras escuchar tu elaborado alegato. La paz se encuentra en la autoridad silenciosa de una decisión que no necesita defensa para ser válida. A veces, la frase más completa, amorosa y liberadora del mundo no es un párrafo, tiene una sola palabra. La palabra tiene 2 letras. La explicación, 500. Algo no encaja. Si has sentido ese nudo en la garganta, esa urgencia de construir un argumento completo antes de pronunciar un simple no estás solo. Si te reconoces en esa carrera frenética, por llenar el silencio que sigue a un límite, por suavizar el golpe con un monólogo que busca la absolución, respira. No es un defecto de tu carácter, es el eco de una vieja estrategia de supervivencia, una que un día te mantuvo a salvo, pero que hoy te mantiene prisionero.
Has entregado la llave de tu paz interior y ahora tienes que pedir permiso para entrar en tu propia casa. Pero ¿a quién se la has dado realmente? ¿Y por qué sientes que debes pagar un peaje tan alto por proteger tu propio espacio? Imagina por un momento un olivo centenario en mitad de un campo, fuerte, enraizado, presente. El olivo no pide disculpas por la sombra que proyecta, no se justifica ante el viento por su firmeza ni le explica a la sequía por qué guarda su agua. Simplemente es. Ocupa su espacio con una dignidad silenciosa. Ahora, vuelve a ti, a esa conversación inminente, a ese favor que no puedes hacer, a esa invitación que no quieres aceptar. El no se forma en tu mente, claro y nítido, pero en el camino hacia tu boca se enreda en una maraña de excusas, justificaciones y disculpas. Aquí es donde empezamos a desenredar los hilos, porque detrás de cada justificación excesiva hay una identidad que teme ser vista. Hay 3 máscaras que te pones. 3 disfraces para el miedo. Obsérvalas sin juicio, como un científico observa la naturaleza. La primera es la del pacificador. El pacificador no le teme al no, le teme a la onda expansiva que cree que provocará. Tu misión no es proteger tu energía, sino desactivar una bomba emocional antes de que estalle en la cara del otro. La larga justificación no es un regalo para ellos, es un escudo para ti. Un intento de controlar su decepción, su enfado, su tristeza, para que tú no tengas que sentir el eco de haberla causado. Dices, me encantaría, de verdad, pero es que justo ese día tengo un compromiso ineludible que apareció de la nada, y además no me encuentro del todo bien, lo siento muchísimo. Lo que tu alma intenta susurrar es, por favor, no te enfades, por favor, no alteres la calma. Tu comodidad es más importante que mi honestidad. Es un soborno preventivo. Ofreces un monólogo a cambio de que te dejen en paz. Pero aquí es donde la estrategia se vuelve una trampa. Al convertirte en el gestor de las emociones ajenas, les entregas el mando de las tuyas. Les enseñas que tus fronteras son porosas, que un no con suficientes excusas es, en realidad, una invitación a insistir. Ahora, mira un poco más adentro. La segunda máscara es la del huérfano. El huérfano no teme el conflicto, teme el abandono. Para esta parte de ti, un no es un acto de separación. Y la separación se siente como la muerte. La justificación aquí no es un escudo, es una súplica. Cada palabra extra es un intento de construir un puente sobre el abismo que sientes que tu límite acaba de crear. Es un grito silencioso que dice, mi negativa no es un rechazo a ti. Por favor, no me retires tu cariño. Por favor, no te vayas. Recuerdo una vez, observando a un padre con su hija en un parque. La niña, de unos 5 años, no quería compartir su cubo. Dijo un no tímido. El padre frunció el ceño, no con rabia, sino con una decepción gélida. No seas así, dijo, y se giró para hablar con otro adulto. Vi el pánico en los ojos de la niña. En menos de 10 segundos, corrió hacia el otro niño y le entregó el cubo con una sonrisa forzada. Aprendió en ese instante. Aprendió que sus necesidades eran un obstáculo para la conexión. Y ahora, en tu mundo adulto, esa niña interior sigue entregando sus cubos, explicando por qué no quería al principio, con la esperanza de que esta vez, por favor, no la dejen sola. Y esto nos lleva a la tercera máscara, quizá la más aplaudida por el mundo exterior, la del perfeccionista competente. Esta identidad no teme ni el conflicto ni el abandono. Teme parecer débil. Teme la mancha de la incompetencia. Tu valor no reside en quién eres, sino en lo que haces, en lo que resuelves, en tu capacidad infinita. Un no es una grieta en la armadura impecable del yo puedo con todo. Es una admisión de humanidad, de límites, y eso, para el perfeccionista, es insoportable. Así que la justificación no busca calmar al otro, sino proteger tu propia imagen. Es un informe de auditoría que demuestra, con datos y lógica irrefutable, que tu negativa es la única conclusión posible dadas las circunstancias. No dices, no, presentas un caso. No puedo asumir ese proyecto porque, si analizas mi carga de trabajo actual, que ya excede en un 15% la capacidad óptima, y consideras los plazos críticos de los otros 3 proyectos, verás que es logísticamente imposible. El olivo centenario no le presenta un informe al invierno para justificar por qué no da fruto. Simplemente se retrae. Entiende el ciclo de conservar para poder dar.
El perfeccionista, en cambio, vive en un verano eterno y autoimpuesto, temiendo que un solo día de otoño lo defina para siempre. Estas tres máscaras, el pacificador, el huérfano y el perfeccionista, no son enemigas, son guardianes heridos. Son estrategias de un yo más joven que hizo lo que pudo para sobrevivir. Pero aquí es donde la historia da un giro. El guardián que un día te protegió de un peligro externo, ahora se ha convertido en el carcelero que te impide acceder a tu propia verdad interior. Y aquí es donde la paradoja se vuelve cruel. El guardián que te protegía ahora te aísla, no usa barrotes de hierro, usa los susurros de la duda. Te dice al oído, ¿estás seguro? ¿Y si se ofende? ¿Y si piensa que eres egoísta? Mejor explícalo bien, por si acaso. Y ese, por si acaso, se convierte en la arquitectura de tu prisión. Tu paisaje interior se transforma en un tribunal permanente donde tú eres, a la vez, el acusado, el fiscal y el juez. El crimen, tener una necesidad. La sentencia, justificación perpetua. Observa lo que ocurre con el tiempo. Tu intuición, esa brújula interna que sabe con una certeza tranquila lo que es un sí y lo que es un no para ti, empieza a desmagnetizarse. Su voz clara queda ahogada por el estruendo del debate mental. Empiezas a necesitar un consenso externo para validar una decisión interna. Le preguntas a tus amigos, buscas artículos en Internet, creas complejos diagramas de pros y contras para algo que tu alma ya sabía en el primer segundo. La frontera entre el autocuidado y el egoísmo se vuelve tan borrosa que dejas de confiar en tu propio mapa. Y aquí es donde esto se vuelve físicamente agotador. Cada justificación innecesaria es una fuga de energía vital. Es un pequeño agujero en el recipiente de tu ser por el que se escapa tu fuerza. En las antiguas tradiciones de sabiduría, se hablaba de la importancia de conservar la propia energía, de no derramarla en interacciones que no la merecen. No lo veían como un acto egoísta, sino como el requisito indispensable para poder ofrecer al mundo lo mejor de uno mismo. Vuelve por un momento a nuestro olivo. Imagina que con cada ráfaga de viento, el árbol tuviera que explicar por qué sus ramas se mecen de esa manera. Imagina que con cada estación seca, tuviera que dar un discurso al sol justificando por qué guarda su agua en las raíces. El árbol moriría. No por el viento ni por la sequía, sino por el agotamiento de tener que explicar su propia naturaleza. Eso es lo que te está pasando. No te agotan tus noes, te agota el peso de las 500 palabras que sientes que debes poner detrás. Ahora mira lo que esto provoca en tus relaciones. No construyes conexiones auténticas, construyes contratos tácitos. El contrato dice, yo seré complaciente, predecible, y nunca te causaré la incomodidad de un límite sin explicación, a cambio de que tú no me abandones, no te enfades conmigo, y sigas validando mi identidad de persona buena y servicial. El problema de este contrato es que atraes, sin darte cuenta, a personas que se benefician de tus fronteras débiles. Personas que, consciente o inconscientemente, están cómodas con no tener que respetar un no limpio, porque saben que el tuyo siempre viene con un anexo negociable. Mientras tanto, las personas que sí saben honrar los límites, las que se sentirían cómodas con un simple «no, gracias», a menudo se sienten confundidas por tu torrente de explicaciones. No lo necesitan, no lo han pedido. Y sin querer, tu estrategia para mantener a la gente cerca a veces aleja a los que de verdad podrían construir algo sano contigo. Fíjate en esto, porque es el nudo central de la trampa. Te has vuelto adicto no a complacer, sino a la absolución que sigue a la justificación. El ciclo es este. Sientes la necesidad de decir no. El miedo surge. Construyes y entregas tu elaborado discurso. La otra persona, a menudo por pura cortesía, dice: «Ah, claro, entiendo, no te preocupes». Y en ese instante sientes una pequeña descarga de alivio. Es como una droga. Ese alivio momentáneo es lo que refuerza todo el patrón. Pero es un alivio falso. Es la calma de un prisionero al que le han asegurado que su celda seguirá siendo cómoda. No es libertad. Es la ausencia temporal de un conflicto que tú mismo has fabricado en tu mente. Y así, vives de pequeña dosis en pequeña dosis de validación externa, mientras tu soberanía interior se muere de hambre. Y el precio de esta actuación ininterrumpida no es solo el agotamiento. Es la lenta y silenciosa desaparición de la única persona a la que un día juraste proteger. Tú. Te conviertes en un eco de las expectativas de los demás, en un actor tan metido en su papel que ya no recuerda cómo se sentía su propio rostro.
Vives para gestionar un guión, no para habitar una vida. Pero aquí está lo hermoso de todo esto. Esa fatiga que sientes, ese agotamiento de tener que actuar y justificar, no es una señal de que estás roto. Es la señal de que tu verdadero yo está harto de esconderse. Es tu alma golpeando la puerta desde dentro, diciendo, ya basta. La sanación no comienza por aprender a decir no de forma más contundente, comienza por comprender por qué te sientes obligado a decir tanto después. La verdadera transformación ocurre cuando mueves el foco de la explicación hacia la intención. Un no justificado busca la validación externa. Un no discernido nace de la validación interna, no necesita testigos, no necesita ser comprendido por el otro, solo necesita ser honrado por ti. Vuelve al olivo. Durante años, quizás has sido como una pequeña planta en una maceta, intentando crecer en la dirección que le daba más sol, temiendo la sombra, pidiendo permiso para existir. Pero tu verdadera naturaleza no es esa, es la del olivo. Estás llamado a echar raíces profundas en tu propia verdad, en tus valores innegociables. Tus no son muros que construyes para aislarte, son la corteza que protege la savia que te da vida. Son el suelo firme sobre el que te plantas, no contra los demás, sino a favor de ti mismo. Aprender a poner un punto final después de un no es un acto de fe. Es la fe en que las relaciones correctas sobrevivirán a tu autenticidad. Y las que no, te estaban costando la vida de todos modos. Date permiso para sentir la incomodidad del silencio. Cuando digas no puedo, y la otra persona se quede callada, quédate ahí, en ese espacio vacío. Siente la urgencia de llenarlo con excusas y, conscientemente, no lo hagas. Respira. Es en ese silencio donde reclamas tu poder. Es ahí donde dejas de ser el abogado de tu propia causa y te conviertes en el soberano de tu propio reino. Si sientes el impulso de callar después de decir no, escucha ese impulso. Es la voz de tu soberanía recuperada. No se trata de volverte frío o distante, sino de aprender a guardar tu calor para lo que de verdad te nutre, te expande y te respeta. Porque la paz no se encuentra en la absolución que te concede el otro, tras escuchar tu elaborado alegato. La paz se encuentra en la autoridad silenciosa de una decisión que no necesita defensa para ser válida. A veces, la frase más completa, amorosa y liberadora del mundo no es un párrafo, tiene una sola palabra. Pero aquí está lo hermoso de todo esto. Esa fatiga que sientes, ese agotamiento de tener que actuar y justificar, no es una señal de que estás roto, es la señal de que tu verdadero yo está harto de esconderse. Es tu alma golpeando la puerta desde dentro, diciendo, ya basta. La sanación no comienza por aprender a decir no de forma más contundente. Comienza por comprender por qué te sientes obligado a decir tanto después. La verdadera transformación ocurre cuando mueves el foco de la explicación hacia la intención. Un no justificado busca la validación externa. Un no discernido nace de la validación interna. No necesita testigos. No necesita ser comprendido por el otro. Solo necesita ser honrado por ti. ¿Vuelve al olivo? Durante años, quizás has sido como una pequeña planta en una maceta, intentando crecer en la dirección que le daba más sol, temiendo la sombra, pidiendo permiso para existir. Pero tu verdadera naturaleza no es esa. Es la del olivo. Estás llamado a echar raíces profundas en tu propia verdad, en tus valores innegociables. Tus no son muros que construyes para aislarte. Son la corteza que protege la savia que te da vida. Son el suelo firme sobre el que te plantas, no contra los demás, sino a favor de ti mismo. Aprender a poner un punto final después de un no es un acto de fe. Es la fe en que las relaciones correctas sobrevivirán a tu autenticidad. Y las que no, te estaban costando la vida de todos modos. Date permiso para sentir la incomodidad del silencio. Cuando digas no puedo y la otra persona se quede callada, quédate ahí, en ese espacio vacío. Siente la urgencia de llenarlo con excusas, y conscientemente, no lo hagas. Respira. Es en ese silencio donde reclamas tu poder. Es ahí donde dejas de ser el abogado de tu propia causa, y te conviertes en el soberano de tu propio reino. Si sientes el impulso de callar después de decir no, escucha ese impulso. Es la voz de tu soberanía recuperada. No se trata de volverte frío o distante, sino de aprender a guardar tu calor para lo que de verdad te nutre, te expande y te respeta. Porque la paz no se encuentra en la absolución que te concede el otro tras escuchar tu elaborado alegato.
La paz se encuentra en la autoridad silenciosa de una decisión que no necesita defensa para ser válida. A veces, la frase más completa, amorosa y liberadora del mundo no es un párrafo. Tiene una sola palabra,